a otro episodio más del podcast Entre Libros. En esta oportunidad estamos con Yamilet Ancalle, con Cristian Turpo y Rosana Maravillas, estudiantes los tres de la Escuela de Literatura y Lingüística de la Universidad Nacional San Agustín. En esta ocasión estamos en la sala Mario Vargas Llosa, nombrada así en honor al Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa dentro de la República Regional. En esta oportunidad vamos a hablar de un libro bastante especial, bastante importante por su carácter histórico, cultural y también literario, como es el libro Diario de Ilustración de Viajes de Cristóbal Colón. Yami, coméntame un poquito más, ¿por qué es que el libro de Cristóbal Colón, en cuanto a su, como tal un diario, sirve de fuente histórica y tiene importancia para ti? Mira, para empezar, este libro se puede considerar como un texto fundacional, ¿bien? Por ese carácter de que narra todo este viaje que Cristóbal Colón realizó con su respectiva tripulación y también las mecenas que financiaron este viaje, porque bien sabemos la corona española no tenía los fondos necesarios para poder financiar esta expedición, ¿no? Sino que tuvo que recurrir a personas que sí tenían, en este caso eran generalmente personas de judías que se convirtieron en cristianismo para poder llevar a cabo este viaje, ¿no? También podría ser uno de los textos que narran todas las vicisitudes, todos los problemas y también la maravilla que han podido encontrar al conocer estas nuevas tierras. Es interesante este libro porque la forma en la que está narrada, ¿no? Desde que empieza a escribir incluso el mismo autor, claro que no, tenemos conocimiento de que no es el texto original, porque el texto original se ha perdido. Esta es una transcripción, una reinterpretación de acuerdo a lo que unas personas más cercanas, como es el hijo del almirante y para Fray Bartolomé de las Casas, cambian unas partes de su narrativa, pero ya después, al término de la sentencia, se puede ver que sí mantuvo en la primera versión. Pero como tal, los eventos que pasan en el diario de Colón es todo lo que día tras día que narra, ¿no? En sus viajes que tuvo, los 4 viajes que hizo durante su descubrimiento de América y demás. ¿Qué rescatarías tú, Cristian, de estos viajes? ¿Cuál te ha gustado más o cuál es el que más te ha impactado? El que yo creo personalmente y el que más impacta es el primer viaje, ¿no? Como relata los diferentes acontecimientos, las maravillas, la forma de relajo de ver la naturaleza en su momento. Sus intenciones son claras y es encontrar ya sea oro, plata, riquezas para llevarlas a la corona española, al igual que tener sirvientes o personas que puedan servir al cristianismo. Entonces, por eso mencionan que los indios pueden ser buenos servidores, son de buen porte, se maravilla. Y este contraste con el último capítulo, que también me llama mucho la atención, las intenciones no cambian, pero el ánimo sí. Ya no es tanto de impresión, ya no es tanto de querer conocer como si fuera un niño recién conociendo un nuevo mundo, sino ya no alguien más experimentado, más desesperado, más intranquilo, con intenciones de recurrir a su propia fe para poder buscar algo de paz en sí mismo. Ya no es una persona calmada, ya no es una persona que disfruta de la naturaleza, sino que ahora va con un nuevo ánimo a reclamar lo que le corresponde en su momento. Claro, hay un artículo, de hecho, para que les comento, donde se titula, lo hace por sí Mónica Escarano, habla de que la intención primera de Cristóbal Colón de viajar a nuevos territorios, la intención de explorar nuevas tierras, se debe a que en el viejo mundo también España tenía una escasez, se podría decir, de alimentos como tal no, pero especies. De por sí, una parte, me acuerdo que en el diario se habla de que Cristóbal Colón quería buscar nuevas especies, y que su plan inicial era encontrar las Indias, parte del continente asiático, pero él no llega a eso, ¿no? Entonces, ¿qué otro fin tienen ustedes que también
también han podido tener Cristóbal Colón, o si es que realmente consiguió su fin, cambió este fin a lo largo de todo su diario de viajes. De hecho, justo ese tema de las especies estuve revisando hace poco. El que busque las especies como principal o como primera motivación para la historia, porque se tiene entendido de que la astronomía de la época en Europa era insabora. Y la introducción de estos nuevos sabores era signo de que la persona que tenía mayor rango social, mayor estatus, podía pagarlo. Porque para poder conseguir estos recursos había muchísimo viaje, ¿no? Del viaje de Europa hasta las Indias por la ruta de la seda y todo eso tenía mucha duración de tiempo, mucha duración de viaje. Entonces, sumaba que tenían que pasarse por Rusia, después para el lado de Inglaterra, Francia, llegar hasta España, era un viaje tan largo que incluso el mismo costo era más alto y por ende el que podía pagarlo era el que tenía lo suficiente, ¿no? Más allá de eso, para poder economizar, ¿no? Ya después, para poder pagar, podría decir que quería el oro para poder pagar esta deuda que se habían creado los reyes porque pidieron préstamo a estos mecenas, ¿no? que se convirtieron al cristianismo y consecuentemente tenían que pagarlo, les correspondía. Claro que al mismo Colón también le prometieron muchas cosas que al final no llegó a disfrutar como tal. Claro, y de una manera u otra también habría que ver, ¿no?, la perspectiva que tenía Colón. Su viaje no era un viaje económico, era un viaje que iba a costar, iba a demandar bastantes recursos económicos. ¿O cómo lo ves, Luis? Sí, porque recordemos que va con las ideas ya puestas de que existe una tierra, que son las del Gran Khan, y directamente le pregunta a los indios dónde está el Gran Khan, y él parece suponer que le dicen que conocen al Gran Khan. Tiene un nombre parecido, ¿no? Colón da esa interpretación suya, y él dice, él está convencidísimo de que ha llegado a las Indias. Y me parece interesante, ¿no? De las especies no lo sabía tan bien. Por ejemplo, tengo conocimiento de que la sal, o tal vez no sé, el comino, la pimienta, todos estos condimentos, estas especias, eran muy valorizadas, tanto para comidas como para diferentes, por ejemplo, perfumes. También en los perfumes se usaba mucho ello. Y me parece interesante que Colón intentó encontrar esto para solventar todos los viajes, para de cierta manera encontrarse con diferentes riquezas para poderlas también llevar a la corona española. Me parece que no fue tanto, por así decirlo, las ganancias que él ha tenido, sino las pérdidas, no solo económicas, sino también morales. Se tiene en cuenta que Colón no fue tan reconocido en su momento, fue tal vez dejado de lado, pero en un comienzo intentó gracias a estas ideas y junto con la fe llegar a estas tierras y darse el lujo así de prometerse a sí mismo y a los reyes de que encontraría algo. Y en el cuarto viaje también me llama mucho la atención este pasaje, me deja claro eso de que Colón al final no consiguió lo que en verdad quería. Entonces, ¿cuáles eran las intenciones de Colón? Yo cuando volví a releer esta obra me dije a mí mismo, ¿qué pasaría si Colón hubiese dejado todo de lado y se quedaría con los indios, ¿no? Como pasó con otros personajes? Y tal vez él hubiese dejado de lado las deudas, la presión social del futuro, porque él se le nota demasiado que ama mucho la forma, no sé, de los paisajes, de las aves, los animales, cómo relata, cómo le genera tanta paz todos estos acontecimientos, estas personas, le llama tanto la atención, que yo mismo me dije, ¿por qué no tía
porque si él fue el único arriesgado, tal vez otras personas no lo hubiesen hecho, tal vez en un futuro sí. Yo hace poco también leí un poco de Daniel Defoe, Robinson Crusoe, en donde las embarcaciones siempre eran cotidianas, ¿no? Y las embarcaciones se perdían a cada rato, buscaban también formas de trueque, encontrarse con personas con quienes podían hacer trueques. Y Cristóbal Colón, por ejemplo, encontró en los indios un trueque barato, por así decirlo. Él les otorgaba tanto vidrios rotos, algunas campanillas, etc. Y claro, los indios en su afán de corresponder a ello, y sentían que eran dioses, les daban sus guacamayas, les daban cosas de valor. Y eso también se me hace muy interesante. Que a lo mejor es algo importante el tema de que Cristóbal Colón se maravilla por todo lo que encuentra también, pero teniendo un poco la perspectiva del punto de vista de ponerse en el lugar de otro. Él, cuando entra a América, descubre no solamente un nuevo territorio, sino también una nueva colonia, se podría decir, una nueva colectividad de personas que uno, no entiende su idioma, dos, son muy diferentes a ellos, tres, quizá la duda de si es que son humanos como ellos, ¿no? Porque Cristóbal Colón no pudo llegar y no decir, ellos son una persona humana como yo, no, quizá le entraba la duda ahí. ¿Qué opinan ustedes, no? De ver esa perspectiva del otro? El texto narra cómo es que lo escribe, ¿no? Como personas como ellas y demás. Durante el viaje también encuentra muchos aspectos ficcionales, se podría decir, ¿no? Que vio luces en el cielo, que podrían ser ovnis, tal vez, como narra, o el tema de que vio sirenas, cuando en realidad, según como yo lo entendí, eran morsas, porque él vio una parte que inclusive narra, ¿no? Y vimos sirenas, yo creí que tenían un cuerpo más esbelto. Ahí se entiende que como tal son morsas, ¿no? Cristóbal Colón tenía una imaginación bastante enorme, pero esa imaginación también como es que le ayuda a ver al otro como tal, ¿no? A ese otro que encuentra cuando llega a América. De cierta manera, Colón tiene una forma muy, pero muy idealizada sobre lo que va a encontrar. Y él espera encontrar lo que piensa que va a hallar, valga la redundancia, ¿no? Y él siente de que en verdad ha encontrado lo que busca. De hecho esta idealización que tenía Colón es un producto de los mitos que se creían, que se construían, ¿no? Porque después, aparte de hablar de las sirenas y del mismo hecho de las luces que se movían en el cielo, también cuando llegó a poder comunicarse con los nativos, estos les decían, o sea, a señas, porque a pesar de que llegó lingüistas, especialistas en la lengua, porque los llamaban lenguas, llegó personas que hablaban chino, que hablaban árabe, que hablaban estas otras lenguas, y dice, comunícate con estas personas, y no podían comunicarse. Entonces, para poderse llegar a un entendimiento mutuo, empezaron con las señas, todo esto, llegaron a preguntarse, y estos mismos nativos les decían, hay personas altas, ¿no? Y dentro de su interpretación y de su imaginario, ¿no? que trae desde Europa, decía, hay gigantes, ¿dónde están los gigantes? ¿No? O también cuando los mismos indios les decían, hay también mujeres que solo viven solas, ¿no? Y entonces tenían la idea de que había islas pobladas de puras mujeres que más adelante incluso otros exploradores u otros de repente los ya colonizadores que mucho más después interpretaban como las Amazonas. Entonces el imaginario que traían de Europa era muy distinto a la concepción, ¿no? Porque incluso después en el mismo libro, en uno de los pasajes, habla de que por primera vez aparece el término caníbal, ¿no? Y desde esta concepción nos dije, se parecen a los nativos de las Canarias, ¿no? Que por diferentes circunstancias sacrifican a las personas, son caníbales, matan por el género, son diferentes, son salvajes, son bárbaros, ¿no? Y bueno, de acuerdo a su concepción, de acuerdo a esto, ¿no? Pero para llegar acá a América tenían que romper, o sea, el mismo Colón tuvo que desligarse un poco al principio de estas ideas para poder comprenderlos y de esta forma, como así decirlo, amarlos, ¿no? Pero como ya sabemos, al final, por muchas circunstancias que tienen que ver mucho con la corona, tuvo que decepcionarse o ya
hacerse la idea de que no va a lograr ese objetivo inicial. Esa forma idealizada final, en un comienzo se hace muy evidente, ¿no? De cómo trae todas estas tradiciones colectivas a un nuevo mundo. Pero al final también esta idealización se convierte más bien en un impedimento, porque se tiene muy en cuenta de que Colón ya no ve con los mismos ojos a los indios, los ve más como un obstáculo. Y hay una parte muy interesante que también me resultó llamativo, y es que entre los conocimientos que tiene de astronomía, usó un eclipse para asustar o para hacer verlo como un dios frente a los indios, que de cierta manera usó Colón este conocimiento para salvar su vida, para que no cayera en manos de los salvajes, por así decirlo, de los caníbales. Y esta concepción también, como lo mencionaron, se lleva mucho en las obras de literatura, ¿no? Por ejemplo, comentaba de la obra de Robinson Crusoe, en donde hay personas, por ejemplo los negros, quienes intercambian con los españoles y con otras culturas, pero también por otro lado están los caníbales, y es a quienes les tienen mucho miedo, ¿no? Tal vez más al sur haya caníbales, o más allá haya caníbales. No conocemos estas tierras aún, hay animales exóticos, sí, pero ¿qué tal hay caníbales? Y siempre era el terror desde entonces, y me llama la atención. Claro, y porque también me pueden encontrar, hay una perspectiva de cómo es que cuando tú ves a un otro nuevo, bueno, por mi parte hay gente que tiene cierto temor a lo desconocido, ¿no? El temor a lo desconocido. Sin embargo, Cristóbal Colón desde el comienzo de su perspectiva de viajar, encontrar algo, cuando llega a encontrarse con la tribu de los indios y demás, siempre como que hay una superioridad de creerse de que ellos están por encima, ¿no? Por eso que usan todos sus métodos para engañarlos, buscan buscar su fuente del oro, siempre está la ambición presente de querer conquistar esas tierras. Como tal, el propio Colón, no sé si es completamente, porque él estaba también maravillado por todo lo que vio nuevo y pensaba llevarlo a su España, obviamente, pero la ambición también de sus otros navegantes, de otros tripulantes que lo acompañaron, también le jugó en contra, ¿no? Porque inclusive perdieron barcos durante todo su viaje, uno de los barcos que se pierde. Sí, de hecho creo que es la Pinta o la Santa María. La Pinta que se pierde, que estaba al mando de los tripulantes. Claro, Martín Alonso, que sí, incluso más después de eso, el mismo Colón empieza a desconfiar de él, ¿no? Se pierde la Pinta, después la Santa María se encalla, o sea, por muchas circunstancias, de hecho de que la administración, ¿no? Primero deja a un encargado, el encargado se confía y él deja a otra persona, este tercero se olvida también del mismo carabela y esta misma se choca, ¿no? O sea, se encalla y pues se pierde una de las embarcaciones. Y es una pérdida muy grande porque para devolver a la gente que había traído, aparte que tenían también un poco de conflicto con los nativos por otras cositas, ¿no? Por otras circunstancias. Es también interesante saber cómo es que... A mí me llama la atención mucho ese tema de la ambición que tienen los españoles. Inclusive Colón no se lleva nada en todos sus viajes cuando regresa a España y muestra todo. Inclusive está una travesía inmensa para llegar a España, ¿no? Es capturado en Portugal, si no me equivoco. Sí, por una tormenta. Claro, lo estaban buscando. Ahora, los reyes le prometen a Colón de que él iba a ser virrey y podría ser amo de todo lo que descubriera, ¿no? Entonces, también ahí está marcada la misión que tiene Colón de ir y descubrir algo que él sabe que va a ser para él. ¿O cómo lo ves tú en todo caso? ¿Ves que esa misión está más al que va a obtener Cristóbal Colón o una misión más a lo que voy a descubrir algo bonito, algo más embellecedor, ¿no? Más estético, no lo sé? Se nota mucho que Cristóbal Colón es un hombre de mucha fe y reza y pide demasiado en los últimos capítulos, en los últimos viajes, pide para que se haga justicia, de cierta manera, usa citas bíblicas, usa nombres bíblicos
chicos y hace entenderse de que él es de cierta manera un tipo de mensajero que va a las Américas a traer diferentes tipos de conocimiento, ¿no? Esto me deja mucho en duda porque sí, al comienzo puede que Colón sí haya tenido esa intención, ese ímpetu de querer agarrar estas tierras y explotarlas, ¿no? Porque se nota mucho el interés en el oro, sobre todo en el oro. Tenían brazaletes de oro, también usaban en las piernas, etc. Y dice, ya, aquí hay oro. Ya. Al otro lado había un indio con tal vez algún arete o algo en la nariz de plata. Ya, aquí hay plata. Entonces se guiaba mucho por ello. Ni siquiera consultaba o no tenían los medios para saber si en verdad ahí había oro o plata, pero aún así tenía la certeza, tenía toda la confianza del mundo para su imaginario para saber de que sí, ahí había plata, ¿no? Siempre mencionan en algún momento, nos traían esto, guacamayas, nos traían cosas valiosas para ellos, ¿no? Para los indios, pero hasta ahora no he visto oro y espero tal vez encontrarlo, ¿no? Y cuando lo encuentran, sucede esto. Ahora al final también deja otras intenciones, que son más bien de evangelizar. Tal vez los reyes, al no cumplir con esa promesa, Colón se siente más desanimado, más intranquilo, tal vez no era lo que en verdad buscaba, tal vez sus intenciones eran otras, y es lo que me deja cierta confusión de que Cristóbal Colón tenía estas intenciones de tal vez gobernar este mundo y evangelizar a su manera. Yo entiendo de que en un futuro esto no se ve, las predicaciones de la Biblia no se ve mucho en los tratos a los indios en un futuro, ¿no? Y tal vez Cristóbal Colón, al reflejar en los indios ya no tanto, no reflejarse en ellos como personas, sino más bien medios para obtener cierto fin, marca mucho tal vez más este interés de objetivizar o de materializar todo lo que encuentra en las Américas para un futuro. ¿Crees tú que Cristóbal Colón veía a los indios como tal, de la palabra ignorantes, que él podía salvarlos de su ignorancia, o es que veían ellos como tal a alguien como él, que realmente quería que rumbarlo en un buen camino? Porque a mi parecer se usó mucho el tema de que los indios ignoraban muchas cosas que los españoles sabían, ¿no? El tema de los cambios que les daban en cuanto a animales, el tema del oro, ¿no? Hacerles pensar que lo que tenían eran instrumentos poderosos, de grandes divinidades, etc. Hay una ignorancia atribuida a los indios acá, todo eso jugó en contra. ¿Qué creen ustedes? Hay, sobre todo en el primer viaje, donde se comenta todo esto, ¿no? Se acercó a la punta de la espada y la tocó con ignorancia y se cortó la mano, ¿no? O cuando dice, ¿no? Parece que no pertenecieran a una secta, entonces podrían ser servidores de cristianismo. Como que Colón se pone en una posición de que yo sí conozco del otro, yo sé más del otro y sé lo que piensa, sé lo que puede pensar y podría pensar, ¿no? Entonces este aire de conocimiento, de saber más, tal vez lo lleva a un desentendimiento más que comprensión. Algo así como de querer salvarlos, puede ser, querer salvarlos donde estaban. De hecho, hay algo que menciona, ¿no? De que como están porque cuando llegan el mismo a maravillarse con toda la naturaleza, con toda la abundancia que está muy presente en su discurso, él lo relaciona o lo compara con que podrían haber llegado al paraíso del que se narra en la Biblia, en las escrituras, ¿no? Entonces dice, como estos no conocen, o sea, están en el paraíso pero no conocen a Dios, entonces podrían ser posibles no cristianos y por ende no buenos sirvientes, y ahí es donde aparece este tema o este concepto de buen salvaje, ¿no? Entonces más allá de que son ignorantes o de introducir el tema de que son muy ignorantes, yo diría que los veían como niños, ¿no? O sea, podemos instruirlos, ellos no conocen a
gallegos, pero nosotros sí. Entonces, como nosotros sí conocemos, podemos enseñarles. Y como los vemos, nuestra primera impresión como navegantes, como exploradores, nuestra primera impresión es que pueden aprender esto, entonces son más dóciles. Entonces podemos enseñarles, como van a aprender, van a servirnos más fieles, van a ser hacia nosotros. Algo así es lo que, bueno, lo podría interpretar. En cuanto al Cristóbal Colón, llega a América, tiene con los indios, etc. El regreso de Cristóbal Colón a España, ¿cómo lo definirían ustedes? Porque es un regreso bastante abrupto, como dije anteriormente, ¿no? Con muchas dificultades. Si no me equivoco, se lleva tanto a indios como a mujeres indias consigo para mostrarle un poco a su país de España, ¿no? De por sí, inclusive en un artículo sobre que analiza el tema de Cristóbal Colón, cómo es que veía su regreso a España, menciona un poco el hecho de que él quería mostrar a sus reyes, como dices tú, ¿no? A un instrumento de instrucción, que alguien que se puede adoctrinar, básicamente. No mostraba quizás su lado salvaje, como se podría tal vez decir, ¿no? Su lado de que no conocía muchas cosas, etc. Siempre buscó mostrar lo bonito, se podría llamar así, lo bonito del tejo negativo, para que los reyes de España consideraran que era conveniente conquistar y mandar más viajes, más expediciones, más conquistadores a todo el territorio. Pero sin embargo, ese regreso a España, ¿cómo es que lo ven ustedes para Cristóbal Colón? ¿Con qué regresa? ¿Con qué pensamiento vuelve Cristóbal Colón a España? Desde el primer viaje regresa como animado, de que como ya me han dado esta promesa, voy a ser gobernador, voy a tener todo esto, voy a regresar, he encontrado lo que se supone estoy buscando, pero al analizar el que es una nueva tierra, que no hay algunos desfases, eso no lo tomo como a un primer plano, porque lo que más me interesó fue que el tema de la abundancia, que había muchos recursos. Entonces, desde ese punto decía, podríamos hacer este tipo de empresa, podríamos recoger tal tipo de recursos, de esta forma podemos enriquecer más la corona. Entonces iba animado, como diciendo, tengo ideas, miren reyes, tengo tantas ideas que pueden ustedes hacer más ricos, ¿no? Regresan y al ver que él mismo les comentaba todas estas por así decirlo, estos resultados óptimos, los mismos reyes, podría decirse, yo pienso que actuaron ya como para traicionar, ¿no? Porque vieron que el lugar que supuestamente al que llegó, no son las Indias, entonces no es un reino en el que digamos podríamos hacer tratados para poder llegar a un acuerdo, ¿no? Intercambios, entonces son nuevos lugares, es una nueva tierra. Y nosotros le hemos prometido que va a ser virrey, pero si esta nueva tierra es extensa, entonces ¿cómo le vamos a hacer un virrey a una persona todavía que es extranjera, ¿no? Entonces le vamos a dar el gobierno de una tierra extensa que podría dividirse para nuestro beneficio. Entonces ahí es donde empiezan a cambiar desde mi punto de vista, empieza a cambiar su pensamiento, entonces le van quitando de todo esto, porque dice, no, vamos a mandar a tales personas, porque después de este viaje pues, nos mandaron a nuevos tripulantes, ya personas más experimentadas, porque tengamos en cuenta de que los primeros viajeros fueron personas que no tenían nada que perder, eran algunos que estaban siendo perseguidos por la misma guardia, ¿no? De repente tenían un delito, o personas huérfanas, o algunos prisioneros condenados a muerte, iban a esto, porque no tenían nada que perder. Pero al ver que habían descubierto estas nuevas tierras, vieron que podían enviar a personas más especializadas. Entonces ya descartamos a estos que han, entre comillas, sacrificado mucho y pues, ¿no? Entonces, a modo de cierre, vamos a dar una perspectiva, me parece, ¿no? Una conclusión de cada uno de nosotros sobre el libro que fue destacar en mesa, Diario de Creación de Viajes de Cristóbal Colón. Bueno, para mí un libro que obviamente tiene carácter, tiene bastante, se podría decir, carga histórica, pero también una carga, a mi punto de vista,
etnológica, antropológica, cómo es que desde el Nuevo Mundo se manejaba la perspectiva del otro, cómo es que se comenzó a ver desde ahí, ¿no? Dos puntos de vista muy diferentes de cómo tratar a otros, la supremacía de una comunidad por encima de otra, bajo diferentes aspectos o bajo diferentes condiciones y circunstancias, porque desde este viaje de Cristóbal Colón se desarrolla una múltiple serie de viajes de conquistadores a toda América. Interesante punto. De hecho, yo podría concluir esta conversación con lo siguiente, ¿no? Más allá del carácter histórico que tiene este texto, porque sí que tiene mucho, por su carácter fundacional, diría que los discursos que manejan, ¿no? Muy aparte de las transcripciones o reinterpretaciones que se le dio, porque no es el texto original, repito, ¿no? Los discursos que manejan, ¿no? Desde el principio hay este ánimo que Cristian comentaba, y es un discurso bien de asombro, ¿no? De qué maravillas he encontrado, que ya después se empieza a transformar, ¿no? Como que ya hay tantas maravillas, voy a transformar este nuevo discurso a cómo puedo aprovechar estas maravillas para poder pagar mis deudas o las deudas de la corona. Y bueno, posteriormente en el cuarto viaje, como vemos, ¿no? Le quitan estos beneficios, técnicamente le despojan de todos estos derechos que le habían prometido, y ya empieza a cambiar, ¿no? Como verlos ya de que entonces si no va a ser algo que a largo plazo me va a beneficiar, entonces voy a tener que verlos cómo manejarlos, cómo serlos o convertirlos en sus sirvientes ya como último recurso, porque no me está beneficiando todos estos viajes. Entonces, yo diría que el manejo de los discursos dentro de este texto es interesante y sí podría ser fundamental, ¿no? Porque más adelante otros cronistas u otros personajes ya narran su perspectiva de otra forma. Claro. Y como hemos visto, ¿no? Se van transformando. Es un hombre muy visionario y esta visión es guiada por la confianza que éste tiene. En otras palabras, es un hombre de mucha fe, diría yo. Es un hombre que tal vez está decepcionado de la corona española. En un comienzo tal vez se mantenía arraigado a la idea de encontrar un lugar maravilloso, ¿no? Las tierras del Gran Khan, pero siempre manteniendo su fe, perdiendo ya sea embarcaciones, perdiendo tal vez su honor, entre otras muchas cosas, pero manteniendo su fe. Y este mismo revela lo que tal vez Colón, esta incomprensión que él tiene, ¿no? En sí mismo, porque de cierta manera al tener confianza en sí mismo también no presenta mucha confianza a los otros, a los indios, por ejemplo. Y se me hace bastante interesante cómo estos tipos de discursos que él tiene, que además son muy emocionales, además de ser historiográficos, etnológicos, ¿no? Como lo mencionaron, son muy emocionales, sí, están llenas de bastante algarabía, de bastante belleza, ¿no? Como describe tanto a la naturaleza, a las personas, como es que narra esta impresión totalmente única, como si se tratase de un extranjero llegando a un nuevo país. Se lleva un souvenir por acá y lo manda frente al rey. Me parece bastante llamativo y única, la verdad, porque se arma este primer constructo del otro y se me hace bastante rico a partir de la historia que nos puede ofrecer. Perfecto. Este ha sido un pequeño análisis, una pequeña conversación sobre el libro Diario y relación de viajes de Cristóbal Colón. En el episodio número 3 del podcast Entre Libros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, acá abajo.
Y sería todo por hoy, chicos. Muchas gracias por haber venido el día de hoy. Sería hasta la siguiente oportunidad. Cuídense mucho.